Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior empezamos a platicar algunas generalidades que nos van a servir para más adelante entrar ya al desarrollo del juicio ordinario. Habíamos llegado hasta principiar a hablar de los presupuestos procesales, platicamos algo sobre la jurisdicción y sobre la competencia. No sé si quedó alguna duda de lo que habíamos visto. ¿No? Bueno. Entonces, recordarán ustedes que habíamos terminado la clase platicando algo sobre la competencia. Habíamos dicho que existen 4 criterios de clasificación de la competencia, por lo menos 4 que se manejan aquí en nuestro medio, y más o menos habíamos dicho en qué consiste cada uno de ellos. Es importante tener en cuenta que para que un juez sea competente para conocer en un caso concreto, tiene que tener competencia por todos esos 4 criterios de clasificación, es decir, debe ser competente tanto por territorio, materia, cuantía y grado para conocer de ese asunto. Vamos a platicar ahora sobre algunas reglas de la competencia. El Código Procesal Civil y Mercantil establece, sobre todo en sus primeros artículos, algunas normas que sirven para determinar en cada caso en concreto si un juez es competente o no. No vamos a ver todas, vamos a ver algunas de las cuestiones principales y ya luego revisan ustedes en su casa las restantes. En principio vamos a platicar algo sobre el artículo 5. El artículo 5 dice, momento que determina la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente en el momento de la presentación de la demanda, sin que tengan ninguna influencia en los cambios posteriores de dicha situación. Entonces, básicamente aquí lo que nos está diciendo la norma es que una vez establecida la competencia del juez en virtud de la situación de hecho, el juez no pierde esa competencia. El ejemplo típico sería en un caso en el que la competencia se rija por el domicilio del demandado. Si luego ese demandado cambia de domicilio, sigue siendo el juez competente aquel que lo era al tiempo en que se presentó la demanda. Ojo que lo que no implica una variación en la competencia del juez son los temas de hecho. Por temas de derecho, si eventualmente podría variar la competencia del juez. Un posible ejemplo sería si se crean juzgados mercantiles en Guatemala, que ya en la clase anterior decíamos que aquí lo que tenemos son juzgados civiles y juzgados de familia. Para los temas que nos interesan a nosotros, solo juzgados civiles y juzgados de familia. Si se crean, y los juzgados civiles conocen tanto de asuntos estrictamente civiles como de asuntos mercantiles. Entonces, si eventualmente se crearan juzgados mercantiles, ya sería decisión de la Corte Suprema de Justicia en el acuerdo que los crear, si los asuntos mercantiles que ya estuvieran conociendo los jueces actualmente se mantendrían hasta su terminación ante los jueces civiles o pasarían al conocimiento de esos nuevos juzgados mercantiles. Entonces, en el plano teórico, si la Corte Suprema de Justicia decidiera crear juzgados mercantiles y decidiera que esos asuntos mercantiles ya en trámite van a ser trasladados a esos nuevos juzgados mercantiles, pues entonces ahí lo que hay es una variación de la situación de derecho, no de la de hecho, y por lo tanto eso sí podría eventualmente afectar la competencia del juez. Luego, ya habíamos hablado en la clase anterior de la obligación del juez de conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y de competencia, de conformidad con el artículo 6 de este código. Luego empieza el código a tratar el tema de la competencia por razón de la cuantía. En su artículo 7 dice, por razón de la cuantía son competentes los jueces menores, y dice sigue diciendo todavía hasta el día de hoy el texto del artículo, cuando el valor que se litiga no exceda de 2,000 quetzales. Obviamente esto ya no se aplica en la práctica. Lo que ocurrió aquí lo van a ver un poco más despacio el próximo semestre. Lo que ocurrió aquí es que cuando se emitió el código, pues allí estaba expresamente establecido cuál era el límite de aquello que podían conocer los jueces de paz. De hecho,
Esa norma, como la ven ustedes actualmente, es producto de una reforma que creo que es del año 1983. Originalmente el código establecía ahí, para que conocieran los jueces de paz, un límite de 500 quetzales. Entonces fue necesaria una reforma legal para subir ese límite hasta 2000 quetzales. Y si la situación no hubiera variado, pues seguirían siendo necesarias reformas legales para ir cambiando esto. Entonces, cuando se emitió la actual ley del organismo judicial, se le dio a la Corte Suprema de Justicia algunas facultades, y dentro de esas, los artículos 94 y 104 establecen su facultad de determinar la competencia de los jueces de paz y de los jueces de primera instancia. Entonces dice que el artículo 94, la Corte Suprema de Justicia determinará la sede de distrito que corresponde a cada juez de primera instancia, y donde hubiere más de uno les fijará su competencia por razón de la materia, de la cuantía, que es lo que nos interesa, y del territorio. Y más o menos lo mismo dice en el 104 respecto a los jueces de paz. Los jueces de paz ejercerán su jurisdicción dentro de los límites del territorio para el que hayan sido nombrados. Su competencia por razón de la materia y de la cuantía, que es lo que nos interesa, serán fijadas por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si la Corte Suprema de Justicia tiene las facultades para fijarle la competencia por razón de la cuantía al juez de paz, tiene la potestad de fijarle su competencia por razón de la cuantía al juez de primera instancia, pues entonces actualmente, mediante un simple acuerdo, y bueno, desde que se emitió la ley del organismo judicial, mediante un simple acuerdo, la Corte Suprema de Justicia puede ir variando ese límite. Obviamente la tendencia es a irlo subiendo, porque la moneda va perdiendo su poder adquisitivo. Entonces van siendo cada vez menos los asuntos de valores bajos que se van tramitando en los tribunales. Y entonces así, a partir del año 1991, la Corte Suprema de Justicia empezó a emitir algunos acuerdos en los cuales establece nuevos límites para la competencia de lo que pueden conocer los jueces de paz. Actualmente estos están fijados en el acuerdo 37/2006 de la Corte Suprema de Justicia. Para la ciudad capital, establece un límite de 50,000 quetzales para los asuntos que pueden conocer los jueces de paz. Según el municipio de que tratemos, los límites van siendo distintos. Aquí en la ciudad capital son 50,000 quetzales. Y entonces, pues aquí, a pesar de que la norma sigue hablando de 2,000 quetzales, entenderíamos que tenemos que aplicar este límite en la ciudad capital de 50,000 quetzales establecido por la Corte Suprema. Y luego dice, sin embargo, son competentes los jueces de primera instancia para conocer de los negocios de menor cuantía cuando estos son incidentales del proceso principal. El último párrafo ya no es tan aplicado, digamos, porque más nos vamos por este par de artículos que veíamos de la ley del organismo judicial. Dice, la Corte Suprema de Justicia tendrá la facultad de señalar mediante acuerdo un límite menor a la cuantía de los asuntos que se deban seguir en los juzgados de paz, cuando lo crea conveniente atendidas las circunstancias especiales del municipio de que se trata y las disponibilidades del personal técnico. Entonces hay que recordar aquí que estábamos hablando de 1964, hace más de 50 años. Pues la situación del país era bastante diferente, sobre todo no existían tantos abogados como ahora, y entonces la mayoría de jueces de paz no eran abogados. Incluso muchas veces en municipios distantes ni siquiera eran estudiantes de derecho. Y por eso es que la redacción original del código era: los jueces de paz pueden conocer hasta 500 quetzales. Pero si la Corte considera que las disponibilidades del personal técnico no son las adecuadas, puede todavía bajar más ese límite. Esa era la idea del código, que, como les digo, ya cambió esto con los acuerdos estos de la Corte Suprema, con las normas estas de la ley del organismo judicial, y luego con los acuerdos de la Corte Suprema de Justicia. Luego dice el artículo 8: para establecer la cuantía de la reclamación se observarán las siguientes disposiciones. Primero, no se computarán los intereses devengados. Es decir, si yo estoy reclamando capital e intereses, para determinar la cuantía se computa únicamente el capital. Y entonces, si estoy reclamando un capital de 40,000 quetzales, por ejemplo, y el asunto se lleva aquí en la ciudad capital, aun cuando los intereses ya corridos fueran 100,000 quetzales, si ustedes quieren, el competente seguiría siendo un juez de paz, porque no tomamos en cuenta los intereses. Luego dice
Segundo, si se demandara en pagos parciales o saldos de obligaciones, la competencia se determinará por el valor de la obligación o contrato respectivo, es decir, por el valor original de la obligación. De tal manera que si se trata de una obligación que originalmente era de 1.000.000 de quetzales, si ustedes quieren, y actualmente ya solo voy a reclamar un saldo de 20.000 quetzales que quedó por ahí, el competente en todo caso sigue siendo el juez de primera instancia, porque tomamos en cuenta el valor original y no el monto específico que estoy reclamando. Y luego dice, si el juicio versare sobre rentas, pensiones o prestaciones periódicas, servirá de base su importe anual. No importa entonces, si estoy reclamando rentas, por ejemplo, no importa las rentas correspondientes a cuántos meses estoy reclamando. No importa si estoy reclamando solo un mes de renta, de todos modos hacemos el cálculo de lo que correspondería a un año. Tampoco importa si estoy reclamando 5 años de renta, tomamos en cuenta solo aquello que correspondería a un año. Así, por ejemplo, si estamos hablando de una renta de 4.000 quetzales mensuales y estoy reclamando, para poner un ejemplo un poco exagerado, 10 años de rentas. 4.000 quetzales mensuales son 48.000 quetzales al año. Y si estoy reclamando 10 años de renta, estaría reclamando 480.000 quetzales. Si esa demanda la presento aquí en la ciudad capital, le correspondería su conocimiento a un juez de paz. A pesar de que estoy reclamando casi $500.000 de quetzales, tomo en cuenta, debe tomarse en cuenta para determinar la cuantía solo el importe anual, lo que corresponde a un año. Lo mismo a la inversa. Si la renta era, qué sé yo, pongámosle 40.000 quetzales mensuales, y estoy reclamando solo una renta. El señor se fue de la casa y me quedó debiendo solo el último mes de renta, es decir, mi reclamación son 40.000 quetzales al año. Para conocer ese asunto, el competente es un juez de primera instancia, porque aunque yo solo estoy reclamando la renta de un mes, para determinar la cuantía se toma en cuenta lo que correspondería a un año. Y entonces la cuantía de esa obligación son 480.000 quetzales y le corresponde conocerla a un juez de primera instancia. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Luego nos vamos al artículo 10. Dicen los asuntos de valor indeterminado es juez competente el de primera instancia. Entonces, siempre en aquellos asuntos a los cuales no se les puede asignar específicamente un valor, el competente es el de primera instancia. Y hay casos que son, pues ustedes quieren, más o menos fáciles en cuanto a que está totalmente claro que se trata de asuntos de valor indeterminado. Por ejemplo, un juicio ordinario de filiación, que se determine o que se declare que este señor es padre de este niño. Pues ahí es evidente que no interviene algún valor económico, se trata de un asunto de valor indeterminado. Además está un poco más fácil porque es un asunto de familia y los jueces de familia son siempre de primera instancia, entonces necesariamente el asunto le correspondería a un juez de primera instancia, en este caso de familia. Si lo viéramos en un asunto civil, siempre hay que tener en cuenta exactamente cuál es la pretensión, porque muchas veces, aunque el asunto podría tener algún interés económico para la persona, la pretensión en sí misma es de valor indeterminado. Ejemplo típico de esto es, a una persona le falsifican su firma y entonces pues aparentemente vendió un bien inmueble cuando en realidad no fue así, y luego va a plantear una demanda de nulidad de ese negocio jurídico. Si uno no interpreta o no aplica adecuadamente las normas, podría decir, pues lo que yo quiero con esta demanda es recobrar el bien, y si el bien vale 1.000.000 de quetzales, pues mi reclamación es de 1.000.000 de quetzales. En realidad no es así, porque la pretensión es que se declare la nulidad de un negocio jurídico, y la nulidad como tal no tiene un valor económico. Ya solo como una cuestión inmediata, de forma indirecta, pues tendrá ese valor económico el hecho de que ese bien regresó a mi patrimonio, pero la pretensión directamente es una declaración de nulidad, por lo tanto no tiene
un valor, uno se le puede asignar un valor económico y se trata de un asunto de valor indeterminado que siempre le correspondería a un juez de primera instancia. Entonces no importa en este caso cuál sea el valor del bien al que se refiriera a ese negocio jurídico, incluso podría ser un bien de 10,000 quetzales si ustedes quieren, de todos modos el conocimiento de ese asunto le correspondería a un juez de primera instancia, porque el asunto como tal es de valor indeterminado. Luego dice el 11, determinación del valor en la acumulación objetiva de demandas. Según mismo proceso se entablasen a la vez varias pretensiones, en los casos en que esto pueda hacerse conforme a lo prevenido en este código, se determinará la cuantía del proceso por el monto a que ascendieren todas las pretensiones entabladas. Entonces, aprovechando el acápite del artículo, vamos a platicar rápidamente algo sobre la acumulación. En el proceso, para que exista un proceso, se necesita la concurrencia, entre otros elementos, de por lo menos un demandante, un demandado, y una pretensión. El demandante es aquel que pide algo, entonces quiere que el juez, mediante su decisión que tome en el proceso, le otorgue algo a este que está reclamando. Una declaración que esté pidiendo, si se trata de un proceso de conocimiento, el cumplimiento forzoso de una obligación, si es que se trata de un proceso de ejecución, etc. El demandante es el que quiere algo. El demandado es aquel de quien se quiere esto que quiere el demandante. Es decir, si yo quiero que se declare la nulidad de un negocio jurídico, quiero que esa nulidad se declare frente a alguna persona. Si quiero que se condene a alguien a pagarme una determinada suma de dinero, pues a quien quiero que se condene a pagarme el dinero es el demandado. Y la pretensión es aquello que se pide del demandado, lo que yo quiero en el proceso, en pocas palabras. Y entonces, pues no puede existir un proceso solo con una parte, no puede haber demandado si no hay demandante, no puede haber demandante si no hay demandado, y tampoco puede haber un proceso sin pretensión. La pretensión es el objeto del proceso. Y entonces se necesita que por lo menos exista una de cada una de estas tres, por lo menos un demandante, por lo menos un demandado y por lo menos una pretensión. Ese es un mínimo, no es que necesariamente tenga que haber solo un demandante, puede haber más de uno, tampoco necesariamente tiene que haber solo un demandado, puede haber más de uno, y tampoco necesariamente tiene que haber solo una pretensión, puede haber más de una. Y entonces, esos casos en los que existe más de un demandante, más de un demandado o más de una pretensión, se conocen en doctrina y más o menos lo va recogiendo el código como acumulación de acciones. Entonces, la acumulación podría ser la pluralidad del que exista más de uno, podría ser en cuanto a las personas, en cuanto al demandante o en cuanto al demandado o en cuanto a ambos. Y en este caso será una acumulación subjetiva. Acumulación subjetiva de acciones, se llama eso. Si es más de un demandante, es activo. Si es
más de un demandado, es pasiva. Y si hay más de un demandante y un demandado, es mixta. Entonces, si nos quedáramos con este ejemplo, si no me comprenden la explicación, me van diciendo. Entonces, si nos quedáramos con este ejemplo de la demanda de nulidad de un negocio jurídico, el negocio jurídico ordinariamente debería celebrarse, en este caso que supuestamente era un contrato de compraventa, el contrato requiere el acuerdo de voluntad de por lo menos dos partes. Entonces, si yo quiero que se declare la nulidad de un contrato, tengo que demandar, por lo menos, habrá que ver las circunstancias especiales del caso, pero por lo menos tengo que demandar a los dos que fueron parte en ese contrato. Entonces, necesariamente, mi demanda en ese caso tiene que tener como mínimo dos demandados. Y por lo tanto, en ese caso, habrá una acumulación subjetiva de acciones, que será pasiva. Acumulación subjetiva pasiva de acciones. Tengo más de un demandado en un proceso. Si, por ejemplo, fuera que ¿qué pudiera ser? Una demanda de fijación de pensión alimenticia. Se va a pedir la fijación de la pensión alimenticia, pero la está pidiendo la señora para ella, que le fijen una pensión alimenticia para ella y que además fijen una pensión alimenticia para sus dos hijos que son menores de edad. En este caso tenemos tres demandantes y entonces también ahí hay una acumulación subjetiva de acciones, que en este caso es activa. Y si regresamos al ejemplo de la nulidad, resulta que hay que demandar a estos dos que fueron parte en el supuesto negocio jurídico, pero los legítimos propietarios del inmueble también somos dos personas, éramos copropietarios del inmueble, entonces vamos a tener dos demandantes, dos demandados, por lo tanto ahí hay una acumulación de acciones que también es subjetiva y en este caso es mixta, hay más de un demandante, más de un demandado. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Luego también es posible que la pluralidad, es decir, el que haya más de uno, no se da en cuanto a los sujetos, sino se da en cuanto a la pretensión. La pretensión, como decíamos, es el objeto del proceso. Salud. Y entonces, si hay más de una pretensión, será una acumulación objetiva de acciones. Si, por ejemplo, yo presento una demanda de daños y perjuicios, los daños y los perjuicios son dos cosas distintas. Normalmente van de la mano, están relacionados, pero son dos cosas totalmente distintas entre sí. De hecho, el Código Civil expresamente los define y dice que los daños son las mermas que una persona sufre en su patrimonio y los perjuicios son las ganancias lícitas que deja de percibir. Entonces, si yo presento una demanda de daños y perjuicios, siempre voy a tener como mínimo dos pretensiones. Una que condenen a esta persona a pagarme los daños y otra que lo condenen a pagarme los perjuicios. Podrían ser muchísimas más pretensiones. Podría ser una demanda de rescisión de un contrato y además de pedir la rescisión del contrato, pido que se condene a la otra parte a pagar los daños y perjuicios. Entonces tengo tres pretensiones en ese caso: la rescisión del contrato, los daños y los perjuicios. Y en muchísimos casos, en las demandas, en una demanda, se hace valer más de una pretensión. Y el código permite ampliamente esta posibilidad, solo establece un par de requisitos un poco más adelante. Dice el artículo 55: contra la misma parte pueden proponerse en el mismo proceso diversas pretensiones, siempre que no sean contradictorias. ¿Qué quiere decir esto? Yo no podría pedir en una misma demanda que se declare la nulidad de un contrato y también que se condene a la otra parte a cumplir ese contrato. ¿El contrato vale o no vale? ¿Hay que cumplirlo o no hay que cumplirlo? Esas son contradictorias entre sí. Los daños y los perjuicios, por ejemplo, no son contradictorios entre sí. De hecho, decíamos, normalmente van de la mano. Normalmente un mismo hecho causa tanto daños como perjuicios. Luego dice, ni que hayan de seguirse en juicios sujetos a procedimientos de distinta naturaleza. Aquí hablamos de vías procesales. Si una de mis reclamaciones
se tiene que tramitar por la vía del juicio ordinario y otra por la vía del juicio oral, aunque no sean contradictorias y aunque más o menos provengan de un mismo hecho, no las puedo plantear juntas. ¿Por qué? Pues no existe forma de llevar en un solo proceso dos trámites distintos. Y dice, observándose lo dispuesto en el artículo 11, que es precisamente de donde salió esta vuelta que fuimos a dar. Y entonces retomamos el artículo 11 y dice, en su acápite, determinación del valor en la acumulación objetiva de demandas, que es esto de lo que estamos hablando aquí, es decir, cuando en una misma demanda yo planteo más de una pretensión. Y entonces dice, si en un mismo proceso se entablasen a la vez varias pretensiones, en los casos en que esto puede hacerse conforme a lo prevenido en este código, los casos en que puede hacerse son estos que ya nos decía el artículo 55, se determinará la cuantía del proceso por el monto a que ascendieren todas las pretensiones entabladas. Tal vez no es tan apropiada la redacción de la norma, pero lo que quiere decir es por la suma de la cuantía de todas esas pretensiones. Y entonces, si por ejemplo estoy planteando esta demanda de daños y perjuicios y quiero que me paguen 40,000 quetzales en concepto de daños y 40,000 quetzales en concepto de perjuicios, si tomáramos cualquiera de estas dos aisladamente, si la demanda fuera aquí en la ciudad capital, si lo tomáramos cualquiera de estas dos aisladamente, si mi demanda fuera solo de daños, le correspondería un juez de paz porque son 40,000 quetzales. Si mi demanda fuera solo de perjuicios, le correspondería un juez de paz porque son 40,000 quetzales. Pero si planteo las dos pretensiones en la misma demanda, hay que sumar las dos pretensiones, mi reclamación es de 80,000 quetzales, eso determina la cuantía de la obligación y por lo tanto le corresponde conocerla a un juez de primera instancia. Luego tenemos el artículo 12 y el artículo 18. Estas dos normas hacen referencia a una distinción que ustedes ya vieron en su momento en sus clases de derecho civil entre los derechos reales y los derechos personales. Los derechos personales, más o menos su nombre lo va señalando, sobre todo en el caso de los derechos personales son los que se tienen frente a alguna persona determinada. Esencialmente hablamos aquí del derecho de obligaciones. Cuando alguien tiene que cumplir para conmigo una prestación de dar, hacer o no hacer algo, entonces yo tengo un derecho personal frente a esta persona. Los derechos reales son aquellos que se tienen con respecto a un bien y la protección jurídica que me da la ley es el poder hacer valer ese derecho frente a cualquier persona. El derecho de propiedad, el derecho de servidumbre, el derecho de hipoteca, etcétera, son derechos reales. Y entonces, recogiendo esta distinción del derecho civil entre derechos reales y derechos personales, la ley hace una separación también entre acciones reales y acciones personales. Obviamente, acciones reales, aquellas que vayan orientadas a tratar de proteger o de hacer efectivo un derecho real, y acciones personales, las que vayan orientadas a tratar de proteger o de hacer efectivo un derecho personal. Y entonces dice en el artículo 12, cuando se ejercitan acciones personales, es juez competente en asunto de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio, en el de menor cuantía el juez menor de su vecindad. En los procesos que versen sobre prestación de alimentos o pago de pensiones por ese concepto, será juez competente el del lugar donde reside el demandado o donde tenga su domicilio la parte demandante a elección de esta última. Entonces, en líneas generales, la regla es, si se trata de una acción personal, lo que rige la competencia es el domicilio del demandado. Es decir, como mi acción va dirigida específicamente para tratar de obtener algo de esta persona, pues lo que hace la ley es como para tratar de darle algún equilibrio a la relación jurídica, el hecho de que la demanda se lleve ante el juez del domicilio de esta persona. En principio, para que no le corresponda a este demandado el tenerse que movilizar a cualquier otro lugar. Si, por ejemplo, si yo demando a alguien que tiene su domicilio en el departamento de Izabal y se trata de una acción personal, entonces, si no existiera esta norma, si la norma fuera al revés, si la norma lo que permitiera es que la competencia se rija por mi domicilio como demandante,
Entonces yo demandaría a esta persona aquí y a él le correspondería movilizarse para acá. Entonces, en principio, la regla es a la inversa, porque, sobre todo, para preparar la demanda, uno podría tener muchísimo tiempo. Limitado en algunas ocasiones, si existe algún plazo de prescripción o algún plazo de caducidad, pero fuera de eso yo podría tardarme 1 mes o 2 meses si quiero en preparar mi demanda. El demandado, pues según el caso, va teniendo plazos muchísimo más breves para plantear alguna defensa. Veamos, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un juicio sumario en que el demandado tiene 2 días para interponer excepciones previas, por ejemplo. Entonces, por supuesto que existe el tema aquel del plazo por razón de la distancia, pero en principio esa es la idea de por qué está esta regla general de que la competencia se rige por el domicilio del demandado. Por supuesto, la regla tiene sus excepciones. Todavía quedándonos dentro de las acciones reales, la regla tiene por lo menos 3 excepciones. La primera ya la dice esta norma: cuando se trata de demandas por alimentos, es el demandante, que normalmente va a ser la mujer o los hijos menores de edad o los hijos declarados en estado de interdicción, que son obviamente la parte más débil de la relación familiar. Entonces va a ser esa parte demandante la que decide si quiere plantearla ante el juez del domicilio del demandado, como en cualquier otro caso, o si la quiere plantear ante el juez de su propio domicilio, por obviamente la importancia de los alimentos para facilitar la presentación de esta demanda. El otro ejemplo es en las demandas sobre reclamación de daño, que son un par de artículos más adelante. Dice el 16: en las demandas sobre reparación de daños es juez competente el del lugar en donde se hubiera encausado. Las demandas sobre reparación de daños también son acciones personales. De lo que se trata es de la reclamación de una prestación de dar. Quiero que me paguen una cantidad de dinero, quiero que me paguen, si me chocaron el carro, quiero que me paguen el dinero que corresponde a la reparación de ese carro. Es una pura acción personal, pero esta no sigue esa regla general de que lo tendría que plantear ante el domicilio del demandado, sino que tiene su regla específica, donde se hubieran causado los daños. Entonces, si por ejemplo, yo tengo mi domicilio aquí en el departamento de Guatemala, hay otra persona que tiene su domicilio en el departamento de Chimaltenango, y viajando él hacia la capital y yo viajando hacia occidente, nos chocamos, pero nos chocamos en el departamento de Zacatepeques, en San Lucas, Zacatepeques. Entonces, no importa ahí que mi domicilio sea en Guatemala, que el domicilio de él sea en Chimaltenango, el juez competente para conocer esa demanda es el departamento de Zacatepeques, porque ahí fue donde se causaron los daños. Y el otro caso en el que no aplica esta regla de la competencia por la razón del domicilio del demandado es cuando existe un sometimiento expreso de las partes. Es decir, sobre todo en los contratos, que ustedes seguramente habrán visto cientos de veces en una de las últimas cláusulas del contrato, que las partes renuncian al fuero de su domicilio y se someten en esos casos. Algunos lo redactan en el sentido de decir, renuncian al fuero de su domicilio y se someten expresamente a los jueces del departamento, de lo que ustedes quieran. Y hay otros que dicen, el demandado, el obligado, renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente a los jueces que elija el acreedor. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, en esos casos, pues, como lo dice el fuero del domicilio es esto que establece el artículo 2, y como lo dice el mismo texto de la cláusula esta, se está renunciando al fuero del domicilio, es decir, estoy renunciando a que correspondería que si me van a demandar sea ante el juez de mi domicilio, y me sujeto ya sea a un juez específico o me sujeto al juez que se le ocurra a la otra parte. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿A ver? Ese domicilio construido. Exactamente. Así es. Que es precisamente lo que dice el artículo 14. Quien ha elegido domicilio por escrito para actos de asuntos determinados podrá ser demandado ante el juez correspondiente a dicho domicilio. Luego, ya vemos si el artículo 11 nos hablaba algo sobre la acumulación objetiva. El artículo 15 nos habla algo también sobre la acumulación subjetiva.
Entonces dice competencia en la acumulación subjetiva. Si fueran varios los demandados, entonces aquí está hablando de una acumulación subjetiva pasiva. Si fueran varios los demandados y las acciones, en realidad, para la aplicación de esta norma, si fuera una acumulación subjetiva activa, con varios demandantes, pues no importa, porque el domicilio del demandante no tiene incidencia en la determinación de la competencia. Pero si fueran varios los demandados y las acciones son conexas por el objeto o por el título, pueden ser iniciadas ante el juez del lugar del domicilio de uno de los demandados a fin de que se resuelvan en un mismo proceso. Y entonces aquí ya nos obliga a más o menos empezar a platicar de algo que vamos a ir recordando varias veces durante el curso. Los elementos de la acción. La acción tiene tres elementos. Pues recordarán ustedes de sus clases de teoría general del proceso el concepto fundamental de la acción que está inmerso en este tema del proceso. Sin acción, por lo menos en el proceso civil, no existe el proceso, y entonces podremos considerar la acción en diversas acepciones. Podemos considerar la acción como un derecho en general que tiene toda persona de acudir a los tribunales de justicia, y lo recoge la Constitución, creo que en su artículo 29. Que dice: toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Y también lo recoge el propio Código Procesal Civil y Mercantil, que tiene la cápita de pretensión, pero en realidad lo que trata la norma es sobre la acción. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Entonces podríamos entender la acción como ese derecho en general que tengo yo de acudir ante los tribunales de justicia para plantear alguna pretensión, o podríamos entenderla como ya el ejercicio concreto de ese derecho en un caso determinado. Entonces, por ejemplo, si viéramos el caso que teníamos la vez pasada de una competencia desleal que planteaba uno de sus compañeros, pues entonces podríamos decir que si yo presento esta demanda, planteé una acción de competencia desleal. En un caso concreto estoy ejerciendo esa potestad general. Y entonces la acción tiene tres elementos: sujetos, objeto y causa. Los sujetos, el demandante y el demandado, los vemos por acá. El objeto, que es la pretensión, y al final de cuentas es lo fundamental del proceso. Todo el proceso se tramita únicamente para que el juez emita un pronunciamiento sobre esa pretensión, acogiendo o desestimando la pretensión, pero esa es la idea del proceso, que el juez se pronuncie sobre esa pretensión. Y luego la causa, que en doctrina se conoce también como título, que es el por qué, digamos, en cuanto a los sujetos. Digamos que yo soy el demandante, uno de los sujetos soy yo como demandante y el otro sujeto será mi demandado. El objeto, la pretensión, es qué es lo que yo quiero de ese demandado, y la causa o título es por qué es que yo quiero esto del demandado. Básicamente lo que el Código en su artículo 126 denomina como los hechos constitutivos de la pretensión. Y
fundamento fáctico, el fundamento de hecho de por qué yo estoy planteando esta pretensión. ¿Perdón? 126. Cuando el código trata de la carga de la prueba en su artículo 126, dice que el demandante, quien pretende algo, debe probar los hechos constitutivos de su pretensión. El que se está refiriendo aquí es precisamente a esta causa o título. Entonces, ¿por qué es que yo asumo que tengo derecho a reclamar esto del demandado? Es decir, los hechos en los cuales me estoy fundamentando. Entonces, si tenemos claro esto de los elementos de la acción, ahora sí ya podríamos comprender lo que decía esta norma del artículo 15. Si fueran varios los demandados y las acciones son conexas por el objeto o por el título, es decir, por la pretensión o por los hechos que dan lugar a que se plantee esa pretensión, y lo que requiere la ley es que sean conexas, no necesariamente que sean iguales, pero que exista alguna relación entre las pretensiones o que exista alguna relación entre los hechos que dan lugar a esas acciones. Entonces dice, pueden ser iniciadas ante el juez del lugar del domicilio de uno de los demandados a fin de que se resuelvan en un mismo proceso. Entonces lo que está inmerso atrás de esto es cuando se da esto que vemos aquí, sobre todo cuando se da esto que vemos aquí en rojo, es decir, la acumulación subjetiva de acción. En realidad, aunque sea, por eso es que el nombre es acumulación de acciones en plural, porque aunque sea una sola demanda, en realidad ahí lo que está, si yo demando a dos personas, son dos distintas acciones. Si yo regresamos al ejemplo este de la nulidad del contrato, en el que yo voy a demandar a los dos que fueron parte en ese supuesto contrato. Entonces hay una acción en la que yo estoy demandando a uno de estos por ciertos hechos que ocurrieron y pido que se declare la nulidad de ese contrato, y hay otra acción en la que demando al otro y pido que se declare la nulidad de ese contrato con base en esos hechos. Hay algunos casos en los que tiene sentido y podría hacerse de forma separada. Hay otros casos en los que no. Entonces, vamos a ver otro término que también utiliza el código. La acumulación subjetiva de acciones se llama doctrinariamente también, y lo recoge el código, litis consortio. Cuando existe más de un demandante, o existe más de un demandado, o existe más de uno de ambos, eso es un litis consortio. Y el código dice que existe litis consortio facultativo y existe litis consortio necesario. Facultativo, si la demanda podría haberse tramitado con respecto a uno solo de esos sujetos procesales, y resulta que por decisión del demandante fue planteada con respecto a varios de ellos. Por ejemplo, si yo tengo dos hijos y son menores de edad, me van a reclamar pensión alimenticia por estos dos hijos. Es perfectamente posible que presenten una demanda de fijación de pensión alimenticia solo por uno de los dos. Es también perfectamente posible que presenten una demanda solo por el otro. Es perfectamente posible que presenten una demanda por este y por separado otra demanda por el otro hijo. Obviamente no tiene alguna ventaja práctica hacerlo de esa forma, pero jurídicamente es posible. La demanda es válida si me demanda solo uno de los hijos. Y entonces, si se decide presentar esta demanda en nombre de los dos hijos, porque para efectos prácticos tiene mucha más lógica, pues entonces estaremos en presencia de un litis consortio facultativo. Era viable hacerlo solo con un demandante, pero se decidió hacerlo con los dos.
Ahora, esto lo trata el código en su artículo 54. Varias partes pueden demandar o ser demandadas en el mismo proceso cuando entre las causas que se promueven exista conexión por razón del objeto o del título de que dependen, o bien cuando la decisión dependa total o parcialmente de la resolución de cuestiones idénticas. Pero también hay otros casos en los que no sería válida la sentencia y no sería válida la tramitación del proceso si no es con respecto a varias partes. Ejemplo típico de eso es ese caso de la nulidad de este contrato. Yo no puedo plantear una demanda solo en contra del supuesto vendedor y luego otra solo en contra del supuesto comprador. El proceso no es válido de esa forma, porque no se puede en el juicio A declarar la nulidad del contrato si no fueron parte ambos, y tampoco en el juicio B, tienen que ser parte ambos en el mismo contrato. Y entonces aquí funciona lo del litis consorcio necesario. 53. Si la decisión no puede pronunciarse más que en relación a varias partes, estas deben demandar o ser demandadas en el mismo proceso. Si este es promovido por alguna o contra algunas de ellas solamente, el juez emplazará a las otras dentro de un término perentorio. Entonces ahora sí, regresemos al artículo 15. Si fueran varios los demandados y las acciones son conexas por el objeto o por el título, pueden ser iniciadas ante el juez del lugar del domicilio de uno de los demandados a fin de que se resuelvan en un mismo proceso. Entonces aquí lo que está haciendo el código es rescatando el tema de esa conexión, ya sea por el objeto o por el título o por ambos, que tiene que existir entre las diversas acciones como para que pudieran plantearse en un mismo proceso. Entonces dice, si usted va a tener más de un demandado y el asunto la competencia para conocer de este asunto se rige por el domicilio del demandado y estos demandados tienen su domicilio en diferentes lugares, por ejemplo, nuevamente el tema de la nulidad del contrato, eso es una pura acción personal, la competencia se rige por el domicilio del demandado, pero si resulta que uno de estos demandados tiene su domicilio en el departamento de Escuintla y otro en el departamento de Santa Rosa, ¿qué hacemos? La norma lo dice, el juez del domicilio de alguno de cualquiera de los dos, y en cuanto al otro se producirá algo que se llama la prórroga de la competencia. Es decir, yo presento mi demanda en Escuintla, ese juez originalmente no era competente para conocer con respecto al que tiene su domicilio en Santa Rosa, pero como existe esta acumulación subjetiva de acciones, se vuelve competente para conocer del tema. Entonces, cuando tengo más de un demandado y estos demandados tienen su domicilio en distintos departamentos, yo escojo el juez que sea correspondiente al domicilio de cualquiera de todos ellos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Nadie dudas? Bueno. Luego el 16, que ya lo vimos, la reparación de daños. Y el 18, competencia por la ubicación de los inmuebles. Será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde estén situados los bienes. Si estos estuvieran en distintos departamentos, pues ya establece alguna regla, pero la regla general, que es lo que aplicará en la mayoría de casos, es dónde están situados los bienes. Eso es lo que rige la competencia en las acciones reales. Si, por ejemplo, si yo planteo un juicio ordinario de reivindicación de un bien inmueble, esa es una acción real. Lo que estoy haciendo es tratando de proteger un derecho real, que es el derecho de propiedad. Por lo tanto, en ese caso, el juez competente es el del domicilio del lugar en donde esté ubicado el bien. En ese caso no importa cuál es el domicilio del demandado, lo que interesa es en dónde está ubicado el bien. Si fuera un juicio ordinario de constitución de una servidumbre, necesito pasar por el terreno vecino porque mi predio está enclavado, no me quiere conceder el paso, lo tengo que demandar. Y en ese caso, lo que importa también es la ubicación del inmueble, porque también es una acción real. El derecho de servidumbre es un derecho real y por lo tanto esa es una acción real. Y únicamente nos quedaría el artículo 23, competencia por accesoriedad. La obligación accesoria sigue la competencia de la principal, es decir, cuando tengo una pretensión principal y una accesoria,
pues aplico las reglas de la competencia que correspondan a la acción principal y automáticamente se vuelve el competente el juez para conocer de la que fuera la pretensión accesoria. Por ejemplo, quiero que se declare la rescisión de un contrato y que además me paguen daños y perjuicios. La pretensión principal ahí, ¿cuál es? La rescisión del contrato. Eso, ¿qué valor le podríamos asignar a esa rescisión del contrato? Indeterminado, es un asunto de valor indeterminado, por lo tanto le corresponde conocerlo a un juez de primera instancia. Aunque yo quisiera 500 quetzales en concepto de daños y 100 en concepto de perjuicios, de todos modos el competente es el de primera instancia. La obligación accesoria sigue la competencia, o la pretensión accesoria sigue la competencia de la principal. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema totalmente distinto, que es el de los principios procesales. Los principios procesales son ciertas directrices u orientaciones generales en que se basa un ordenamiento jurídico procesal. Básicamente son como las ideas jurídicas generales que tuvo en cuenta el legislador al ir redactando las normas y que eventualmente fue recogiendo en el contenido de estas normas. Principios procesales hay muchísimos, vamos a tratar algunos que son los que consideramos los principales, pero igual hay varios otros. Y en principio vamos a platicar más o menos de forma conjunta de dos principios que son contrapuestos entre sí, que son el inquisitivo y el dispositivo. Al final de cuentas vamos a ver que más o menos se van complementando, pero como cuestión teórica y en la pureza de cada uno de esos principios son contrapuestos entre sí. Estos dos principios hacen referencia esencialmente a ciertas actividades que son de especial importancia en el proceso, especialmente la iniciación del proceso, el impulso del proceso y la aportación de pruebas. Y entonces, según apliquemos uno u otro de estos principios, esas actividades le corresponderán al juez o le corresponderán a las partes. La iniciación del proceso, como su nombre lo dice, es a partir de qué acto o en función de qué se inicia el proceso. La regla general casi absoluta en nuestro medio para el proceso civil es que el proceso inicia a petición de parte, es decir, en virtud de una demanda. Si no hay demanda, no hay proceso civil, salvo por ahí alguna excepción, pero la regla general es esa. Se necesita que exista una demanda para que el proceso pueda iniciar. Y entonces decíamos que estas tres actividades podrían estar encomendadas al juez o podrían estar encomendadas a las partes, y de eso dependería el que estemos aplicando uno u otro de estos dos principios. Si están encomendadas al juez, estamos hablando del principio inquisitivo, y si están encomendadas a las partes, estamos hablando del principio dispositivo. Entonces, en este caso, que la iniciación del proceso, como decimos, le corresponde a las partes, estamos hablando de una aplicación del principio dispositivo.
Normalmente se entiende en nuestro medio que en el proceso civil lo que impera es el principio dispositivo en general. Normalmente las personas tienen la idea de que ese es un principio de aplicación casi que absoluta en el proceso civil. En realidad no es así, más pareciera, si revisamos adecuadamente la legislación, más pareciera que es al contrario. Pero por lo menos en esa parte de la iniciación, sí, el imperio del principio dispositivo, es decir, el hecho de que la actividad esta esté a cargo de las partes, es casi absoluto. De hecho, hay una prohibición para el juez de actuar de oficio. El artículo 70 de la Ley del Organismo Judicial dice: es prohibido a los jueces y magistrados, y dice F, promover de oficio cuestiones judiciales sobre intereses privados. Entonces, el juez no puede promover de oficio esas cuestiones judiciales, es decir, no puede iniciar de oficio los asuntos que se refieran a intereses privados. Y como el proceso civil esencialmente trata sobre intereses privados, pues entonces vemos aquí confirmada la aplicación de este principio. Aún así, todavía queda la duda de cómo en realidad debería ser. Para el proceso de conocimiento no hay lugar a discusión, aplicación total del principio dispositivo. Todavía queda la duda de cómo debería ser para el proceso de ejecución, basándonos en el artículo 203 de la Constitución. Nos olvidamos de la primera oración y dice: la norma corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar. Hasta ahí va bien, y esa es la parte que se refiere al proceso de conocimiento. Les corresponde juzgar, no dice en virtud de qué, no dice que le corresponde iniciar el proceso. Pero luego dice: y promover la ejecución de lo juzgado. No dice ejecutar lo juzgado. Si dijera solo ejecutar lo juzgado, pues podríamos quedarnos con el hecho de que va a ejecutar lo juzgado, pero siempre y cuando se lo pida algún interesado. Pero dice que le corresponde promover, es decir, iniciar la ejecución de lo juzgado. Entonces, la ejecución de lo juzgado, de conformidad con esta norma constitucional, debería ser de oficio. En la práctica, obviamente no opera de esa forma, por lo menos en el proceso civil. En otros tipos de procesos, sí, por ejemplo en el proceso laboral, lo normal es que los tribunales sí ejecuten de oficio sus sentencias, sobre todo atendiendo a la tutelaridad del derecho del trabajo. Pero en nuestro medio, a pesar de que según la norma constitucional debería funcionar de otra forma, la iniciación de esos procesos de ejecución también es a petición de parte. Entonces tenemos ya el tema de la iniciación del proceso, que como decíamos está afectado plenamente por el principio dispositivo. Luego tenemos el impulso del proceso, es decir, quién es el encargado de ir velando porque el proceso vaya avanzando de una etapa procesal a la siguiente, de tal manera que eventualmente llegue a su conclusión y se pueda dictar una sentencia. Nuevamente, si esto está confiado al juez, estaríamos hablando de una aplicación del principio inquisitivo. Si esto está confiado a las partes, estaríamos hablando de una aplicación del principio dispositivo. Y normalmente en la práctica vemos que se le da un tratamiento al proceso como que si lo aplicable aquí fuera el principio dispositivo. Es decir, salvo algunas excepciones, los tribunales no van dictando de oficio la resolución siguiente, la resolución que haga avanzar el proceso de una etapa procesal a la próxima. Bajo la idea de que es un proceso civil y que en el proceso civil todo debe ser a petición de parte. Y aquí sí ya vemos una total diferencia entre lo que ocurre en la práctica y lo que debería ocurrir, porque aquí sí el código expresamente dice lo contrario. Vean ustedes el artículo 64. Y a este artículo pónganle atención porque es un artículo que sirve para muchas cosas y del que vamos a estar haciendo uso repetidamente a lo largo del curso. Dice el artículo 64:
Los plazos y términos señalados en este código a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables, salvo disposición legal en contrario. Ahí todavía no hemos llegado a la parte que nos interesa, solo para que tengamos, o para que no les quede alguna duda de este primer párrafo. Un plazo perentorio es aquel cuyo simple transcurso implica que se extingue la facultad procesal, y dice, salvo disposición en contrario, todos los plazos son perentorios. Así, por ejemplo, para interponer un recurso de apelación yo tengo 3 días. Basta que transcurran esos 3 días para que se extinga esa facultad procesal. Si hoy era mi último día para interponer un recurso de apelación y lo presento mañana, me lo van a rechazar por extemporáneo. A diferencia de esto, los plazos no perentorios son aquellos en los cuales se necesita alguna actividad adicional, y el ejemplo típico de esto, que ya lo vamos a ver con detenimiento cuando llegue su momento, es el emplazamiento en el juicio ordinario. Para contestar la demanda yo tengo 9 días en el juicio ordinario, pero luego dice la ley que si no contesto la demanda en esos 9 días, a petición de parte se va a tener por contestada la demanda en sentido negativo y se va a seguir el juicio en mi rebeldía. Entonces no basta con que transcurran los 9 días, sino que además es necesaria esa petición de parte para que se extinga mi facultad procesal. Y los improrrogables es un poco más fácil de comprender, es decir, los plazos son improrrogables cuando no se pueden extender. Y la regla general nuevamente es que los plazos son improrrogables. También hay por ahí alguna excepción, el periodo de prueba en el juicio ordinario es de 30 días, pero si no da tiempo a rendir todas las pruebas en esos 30 días por causas que no sean imputables a las partes, se puede pedir la prórroga del periodo de prueba. Pero ya lo que nos interesa, lo que nos traía a ver este artículo es el segundo párrafo del mismo. Dice, vencido un plazo o término procesal, se dictará la resolución que corresponda al estado del juicio, sin necesidad de gestión alguna. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si ya está contestada la demanda, el juez no tiene que esperar que le presenten un memorial en donde le pidan que se abra prueba del proceso. De oficio tiene que dictar esa resolución. Si ya se venció el periodo de prueba, no tiene que esperar que le presenten un memorial en donde le pidan que se señale día y hora para la vista. De oficio tiene que dictar la resolución. Es más, en el caso del día y hora para la vista, expresamente lo dice el código más adelante. Dice el 196, concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia, agregará los autos rendidos y dará cuenta al juez. El juez de oficio señalará día y hora para la vista. Entonces, para el impulso procesal, de conformidad con este artículo 64, no es tan como está en la mente de la mayoría de las personas, que toda esa petición de parte y que hay que estar presentando los memoriales para ir haciendo avanzar el proceso, sino que es de conformidad con la norma, son cuestiones que deberían ocurrir de oficio. En la práctica lo normal es que no sea así, pues no queda más que ir presentando estos escritos, pero de conformidad con esta norma no sería necesario. Y en realidad aquí lo que tenemos en cuanto al impulso procesal es una fuerte aplicación del principio inquisitivo. Es de oficio que tiene que ocurrir toda esta actividad. Que el código es un poco o bastante contradictorio en ese sentido, porque aquí establece que tiene que el juez ir dictando estas resoluciones de oficio, pero luego más adelante, en su parte final, a partir del artículo 588, el código regula una institución que es la caducidad de la instancia, que esta opera cuando el proceso se deja de gestionar en el proceso y se mantiene en esa situación durante más de 6 meses si es la primera instancia o más de 3 meses si es la segunda instancia. Y básicamente la caducidad de la instancia lo que implica, para ponerlo en términos un poco corrientes, es que se muere el proceso, se muere por falta de atención. Es como que tuviéramos una planta y la dejamos de regar, se muere por falta de agua. Pues más o menos lo mismo pasa con el proceso, se muere por falta de actividad del interesado en cuanto a ir tratando de impulsar el proceso, en cuanto a dejar de gestionar, ¿sí? Por ejemplo, si existen gestiones pendientes del juzgado, todavía no se han ejecutado de caducidad, no hasta que haya una caducidad de las torres. Usted tiene razón, pero
para terminarle la respuesta hay que darle un poco más de vueltas al asunto. Entonces ahorita regreso con su planteamiento. Entonces decíamos que es contradictorio el hecho de que por un lado el código diga que el juez debe ir dictando de oficio todas estas resoluciones y luego regule esta institución de la caducidad de la instancia, que en el fondo lo que me está diciendo la existencia de la institución de la caducidad de la instancia es: usted como parte tiene que velar porque el proceso vaya avanzando, tiene que ir gestionando en el proceso, y si no gestiona durante más de 6 meses, su contraparte puede pedir la caducidad de la instancia. Entonces es contradictorio que coexistan estas normas, pero al final de cuentas así lo tenemos. Ahora su compañero aquí hace un planteamiento muy interesante. ¿Qué pasa si era el juez el que debía dictar una resolución y no la dicta? El artículo 589 del Código dice: no procede la caducidad de la instancia en los siguientes casos. Y dice: primero, cuando el proceso se encuentra en estado de resolverse sin que sea necesaria gestión de las partes. Y entonces hay un caso muy interesante en el que se discutió precisamente este tema de si procedía o no procedía la caducidad de la instancia, si el proceso estaba o no estaba en estado de resolver, y si era o no era necesaria alguna gestión de parte en este caso. Este era un caso que estaba tramitándose y una de las partes interpone 2 nulidades. La nulidad se tramita por el procedimiento de los incidentes. Esto fue hace muchísimos años, conforme a la redacción original de la ley del organismo judicial. Básicamente el trámite era el mismo que el que tenemos ahora, con la diferencia de que el periodo de prueba, en vez de ser de 8 días, era de 10 días. Entonces el trámite del incidente es: yo planteo un incidente, le dan audiencia por 2 días a la otra parte. Si hay necesidad de apertura a prueba, se abre a prueba actualmente el incidente por 8 días, en aquel tiempo era por 10 días, y luego el juez dicta su auto dentro de los 3 días siguientes y se acabó. Entonces, una de las partes interpone estas 2 nulidades, le dan su audiencia a la otra parte evacúa su audiencia, y el juez dicta una resolución con respecto a cada una de las 2 nulidades, en donde dice: se tiene por evacuada la audiencia, y se acabó. No dice el juez: se abre a prueba el incidente en aquel tiempo por 10 días, y tampoco dicta algún auto en el que resuelva la nulidad. Y en ese estado se queda paralizado el expediente durante más de 6 meses. La parte demandada interpuso su solicitud de caducidad de la instancia, y al resolver esa solicitud de caducidad de la instancia, el juez dice: de conformidad con este artículo 64, el juez debe dictar la resolución que corresponda al estado del proceso sin necesidad de gestión alguna, y por lo tanto aquí había que abrir a prueba el incidente si existía necesidad de prueba, o había que dictar el auto en el que se resolviera el incidente, y todo eso sin necesidad de alguna solicitud de parte. Como eso no se hizo, el proceso estaba en estado de resolver, y como dice esta norma, en este caso no procede la caducidad de la instancia. Eso fue lo que dijo el juez de primera instancia. La otra parte apeló, la parte demandada apeló, y cuando conoció la sala de la Corte de Apelaciones, dijo: aquí lo que dice la norma es que no procede la caducidad de la instancia cuando el proceso está en estado de resolver. Y decía la sala: en este caso, lo que está en estado de resolver son 2 incidentes de nulidad, no el proceso. El proceso está en estado de resolver cuando está para dictar sentencia, decía la sala. Y en este caso no estamos en esa situación, y por lo tanto la caducidad de la instancia sí es procedente. Declaró con lugar, revocó lo que había decidido el juez de primera instancia y declaró con lugar la solicitud de caducidad de la instancia. Y la parte actora interpuso un recurso de casación, y al resolver el recurso de casación, lo que dijo la Corte Suprema de Justicia es que lo que había resuelto el juez de primera instancia en principio era lo correcto, que en este caso se tenía que dictar una resolución con respecto a cada uno de estos 2 incidentes sin necesidad de gestión de parte, ya fuera para ordenar la apertura a prueba del incidente o para dictar el auto en el que resolviera el incidente,
para eso no era necesaria gestión de parte, por lo tanto sí operaba esa excepción al principio de caducidad. Entonces, pues para concluir la pregunta que usted hacía, efectivamente, cuando es el juez el que debe dictar su resolución, y eso debe hacerlo sin necesidad de gestión de parte, está esa excepción al principio de caducidad, que de hecho, ya si revisáramos detenidamente cuándo es necesaria la gestión de la parte, entonces nos toparíamos que en principio solo existe necesidad de gestión de parte cuando yo como demandado dejo transcurrir los 9 días en el caso del juicio ordinario sin contestar la demanda. Entonces decíamos hace un momento, en ese caso es necesaria una gestión de la otra parte en donde pida que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo y se continúe el juicio en mi rebeldía. Si yo no contesto la demanda y el actor tampoco pide que se continúe el juicio en mi rebeldía y en esa situación nos estamos más de 6 meses, ahí sí procedería a la caducidad de la instancia, porque el juez no podía resolver algo de oficio, tenía que esperar una gestión de parte. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Y entonces, el otro tema es la aportación de pruebas al proceso, de dónde sale el material probatorio con base en el cual el juez va a resolver. Lo tienen que aportar las partes, y entonces estamos hablando del principio dispositivo, o lo puede recolectar el juez de oficio, es decir, el juez puede recabar pruebas de oficio, en cuyo caso estaríamos en presencia del principio inquisitivo. Aquí tenemos más o menos una combinación de las dos cosas. Ya veíamos que los 3 elementos importantes a tomar en cuenta para determinar si estamos en presencia del principio inquisitivo o del dispositivo son la iniciación del proceso, el impulso del proceso y la aportación de pruebas. En cuanto a la iniciación, decíamos prácticamente en su totalidad principio dispositivo. En cuanto al impulso, decíamos con base en el artículo 64, prácticamente en su totalidad principio inquisitivo. Y en cuanto a la recolección de pruebas, tenemos un poco más dividido el tema, un poco más de combinación entre ambos principios. Como cuestión general, como regla general, tenemos una aplicación del principio dispositivo. La aportación de pruebas al proceso le corresponde a la parte. Y precisamente por eso es que el código recoge una institución que se llama la carga de la prueba. Si vemos el artículo 126, dice, las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión, quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Sin perjuicio de la aplicación de las normas precedentes, los jueces apreciarán de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente las omisiones o las deficiencias en la producción de la prueba, es decir, de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente es las reglas de la sana crítica. Entonces, de conformidad con las reglas de la sana crítica, el juez debe decidir qué pasa si a mí me correspondía probar un hecho, porque yo fui el que lo alegué y no aporté pruebas para convencer al juez del acaecimiento de ese hecho. Entonces, en principio, lo que tenemos es una aplicación del principio dispositivo. La aportación de las pruebas al proceso le corresponde a las partes. Y pues esto tiene mucha lógica y razón de ser, porque lo que estamos discutiendo en el proceso son intereses privados. Entonces, pues ya una de las partes, la parte actora, decidió someter esto a conocimiento del juez. El juez estará obligado a impulsar el proceso, pero es interés de cada quien el probar los hechos que sustenten la posición que adoptó en el proceso. Entonces, por eso es que existe esta institución de la carga de la prueba. Pero esta aplicación del principio dispositivo se va viendo atenuada con algunas facultades que tiene el juez en materia probatoria que puede ejercitar de oficio. El ejemplo tal vez más importante es el del reconocimiento judicial. Dice el artículo 172, en cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, podrá el juez, de oficio o a petición de parte, practicar el reconocimiento judicial. Entonces, pues es
una importante facultad que se le da al juez para ser él quien recabe la prueba y no esperar que las partes se la aporten, y por lo tanto aquí ya vemos como excepción a esa regla general que nos dice que en cuanto a aportación de pruebas aplicamos el principio dispositivo, aquí vemos una aplicación del principio inquisitivo. Y ya luego vemos por ahí algunas otras facultades de menor importancia, como en la declaración de las partes, por ejemplo. La declaración de las partes como medio de prueba se diligencia a petición de parte, pero luego el juez tiene por ahí alguna facultad para pedir algunas explicaciones. El artículo 136 en el último párrafo dice: el tribunal puede libremente pedir a las partes las explicaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos y circunstancias motivo de la declaración. Entonces, por regla general o en principio, la prueba solo se diligencia a petición de parte, pero ya estando ahí en la audiencia de prueba, el juez podría no solo concretarse a esperar las preguntas del articulante y las respuestas del absolvente, sino hacer el mismo o pedir el mismo algunas explicaciones para que tener más claro el asunto. Normalmente no se hace, pero la facultad que está por ahí establecida en la ley, y más o menos lo mismo tenemos en cuanto a los testigos. Dice, por ejemplo, el artículo 149, en el tercer párrafo: los testigos están obligados a dar razón del conocimiento de los hechos y el juez deberá exigirlo, aunque no se pida en el interrogatorio. ¿De dónde salió usted, señor testigo, sabiendo de estos hechos que está viniendo a declarar? Entonces, es una actividad que, aunque no, aunque las partes no pidieran explicaciones a ese respecto, de todos modos al juez le corresponde recabar esa información. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Como parte de este principio dispositivo, tenemos también comprendido dentro de él otro principio, que es el principio de congruencia. El principio de congruencia de lo que trata es de que debe existir una correlación entre las peticiones que formulan las partes y aquello que resuelve el juez. Esto lo recoge el Código en su artículo 26. Dice: concordancia entre la petición y el fallo. El juez deberá dictar su fallo congruente con la demanda y no podrá resolver de oficio sobre excepciones que solo puedan ser propuestas por las partes. Y también lo vemos en la ley del organismo judicial. ¿Qué más? 26. También lo recoge la ley del organismo judicial cuando trata los requisitos de la sentencia. En su artículo 147. Dice: las sentencias se redactarán expresando la parte resolutiva, que contendrá decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso. ¿Y cuál es el objeto del proceso? La pretensión. Entonces, de lo que trata el principio de congruencia es que el juez debe pronunciarse sobre todo lo que pidió esencialmente el actor, sobre todo aquello que le haya pedido el actor. No puede dejar de pronunciarse sobre algo que le haya pedido el actor, pero tampoco puede resolver sobre algo que no le haya pedido el actor. Entonces, el principio de congruencia no quiere decir que el juez tenga que acoger todas las pretensiones del actor, no quiere decir que le tenga que declarar con lugar su demanda, pero sí, de todo aquello que haya pedido el actor, el juez tiene que emitir alguna decisión expresa en el sentido de decir: se lo concedo o no se lo concedo. Si viéramos, por ejemplo, el caso aquel de la demanda de rescisión de un contrato y reclamación de daños y perjuicios,
El juez tiene que resolver sobre la rescisión del contrato, declarando con lugar o sin lugar esa pretensión, pero tiene que resolver al respecto. Tiene que resolver también sobre la pretensión de daño, declarando con lugar o sin lugar esa pretensión, y tiene que resolver también sobre la pretensión de perjuicio, declarando con lugar o sin lugar esa pretensión. Si el juez dejara de resolver alguna de esas tres cosas, hay una infracción al principio de congruencia, dejó de resolver algo que tuvo que haber resuelto. El juez tampoco puede conceder más de lo que se le haya pedido. Entonces, si en esa demanda se estaba pidiendo 100,000 quetzales en concepto de daño, el juez no puede decir en su sentencia, pues aquí me pidieron 100,000 quetzales en concepto de daños, pero con las pruebas aportadas se evidencia que en realidad los daños ascienden a 150,000 y por lo tanto condeno al demandado a pagar 150,000 quetzales. Su límite es aquello que le pidió el actor. Sí, en cuanto a cantidad, sí puede dar menos de lo que le pidieron. Es decir, si el actor reclama 100,000 quetzales, el juez sí podría condenar al demandado a pagar 80,000, por ejemplo. Porque, así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, en una resolución de ese tipo va implícito el que le está concediendo 80,000 quetzales y le está denegando los otros 20,000 porque no logró probar este tema el demandado. Pero no puede dar más de lo que se le había pedido. Tampoco no puede dar más en cantidad y tampoco puede dar más en cuanto a pretensiones o en cuanto a prestaciones, perdón. Es decir, si por ejemplo era una demanda de rescisión del contrato y reclamación de daño, el juez no podría decir en su sentencia, declaro con lugar la demanda de rescisión del contrato, además condeno a pagar los daños que me pidieron, pero también establezco que se produjeron perjuicios y lo condeno a pagar los perjuicios que no se habían reclamado. En todos esos casos hay infracciones o violaciones al principio de congruencia, ¿sí? La excepción a esto son las sentencias que cita la ultrapesita y la pesita, digamos. No son excepciones, esos son los nombres de esas infracciones al principio de congruencia que estamos viendo. Entonces, sí, que tal vez no les sirve de mayor cosa, pero si el juez resuelve menos de lo pedido, es decir, deja de resolver algo sobre lo que tuvo que haber resuelto, está incurriendo en una infracción infrapetita, resolvió menos de lo pedido. Si el juez da más de lo pedido, el ejemplo que solo le estaban pidiendo daños y él otorgó también perjuicios, o que le estaban pidiendo 100,000 quetzales y él otorgó 150,000 quetzales, ahí está resolviendo ultrapetita, está resolviendo más de lo pedido. Y extrapetita cuando resuelve algo distinto de lo pedido. Entonces, por ejemplo, es esta demanda de rescisión del contrato y reclamación de daños y perjuicios, y el juez en su sentencia dice que no se produjo una causal de rescisión, por lo tanto declara sin lugar de la pretensión de rescisión del contrato, dice que por lo tanto no se produjeron daños ni se produjeron perjuicios, hasta ahí va todo muy bien en la sentencia, pero el juez, sin que nadie se lo pida, dice, pero lo que sí establezco es que hay un incumplimiento del contrato de una de las partes y lo condeno a cumplir la prestación para la cual se comprometió. Está resolviendo algo que nadie le pidió, algo distinto de lo pedido. Un ejemplo sí de la vida real es un caso en el que se planteó una demanda de divorcio. El divorcio, para que se declare el divorcio en Guatemala, puede ser por dos mecanismos. O se ponen de acuerdo los cónyuges y tramitan unas diligencias voluntarias, o solo uno de los dos quiere el divorcio, tiene que demandar al otro en un juicio ordinario y solo lo puede hacer con base en alguna de las causales que establece el artículo 155 del Código Civil. De esas causales hay algunas que son imputables a alguna de las partes, como la infidelidad, por ejemplo, y hay otras que no son imputables, como una enfermedad. Y la importancia de esa diferencia es sobre todo para efectos de la pensión para la mujer. Si el divorcio se declara con base en una causal que sea imputable a la mujer, no tiene derecho a pensión alimenticia. Entonces este fue un caso en el que se demandó el divorcio. El señor demandó el divorcio con base en una causal que era imputable a la mujer.
Y el tribunal, cuando hace su examen, dice que esa causal no quedó probada. Hasta ahí, perfecto. Pero dice, sí quedó probada esta otra causal, una causal que no se había demandado, y era una causal que era imputable al señor. Entonces, declara el tribunal el divorcio y condena al señor a pagar una pensión alimenticia, porque entonces ya no existía culpabilidad de la señora. Y aunque en todo caso llegamos al divorcio, que era lo que el señor quería, es una demanda en donde se violó el principio de congruencia, porque se resolvió con base en una causal que no había sido invocada, que tenía consecuencias distintas a las queridas por el demandante. Entonces, en ese caso, sería una sentencia extra petita. Se resuelve algo distinto de lo que se pidió. ¿Dudas hasta aquí? Sí. ¿Con esa sentencia solo se puede apelar o hay alguna otra forma de que sea sin validez? Lo que pasa es que depende del momento en el que estemos. Esto que le cuento ocurrió ante la que cometió esa infracción fue la sala de la Corte de Apelaciones. Entonces tenemos que ver, para empezar, y la aplicación del principio de congruencia es, aquí la estamos viendo referida a la sentencia, pero es en general para todo en el proceso. Tenemos que ver que hay distintos tipos de procesos, distintos tipos de resoluciones, y en combinación de eso, de qué tipo de resolución estemos hablando y en qué tipo de proceso fue dictado, así corresponderá el mecanismo de impugnación. Entonces, si esto ocurre en la primera instancia, en la sentencia de primera instancia, lo que le corresponde es apelar, y en su expresión de agravio se hace referencia a usted a esta incongruencia en la sentencia, pero en este caso ocurrió en la sentencia de segunda instancia. Como esto es un juicio ordinario, procede el recurso de casación, y cuando el Código trata los supuestos de procedencia del recurso de casación por motivos de forma en el artículo 622, establece en su inciso sexto: procede la casación por quebrantamiento sustancial del procedimiento en los siguientes casos. Sexto, cuando el fallo otorgue más de lo pedido, que eso sería ultra petita, no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, infra petita, si hubiera sido denegado el recurso de ampliación, y en general por incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del proceso, extra petita. Esto último fue lo que pasó en este caso del divorcio. Hay una incongruencia total entre la acción planteada y lo que resolvió el tribunal. Cuando se trata de aquí tenemos tres supuestos distintos en este inciso sexto. Cuando el fallo otorgue más de lo pedido, ahí no hay un mecanismo propio para resolver ese problema. Tiene que ir a un subsiguiente grado en la tramitación del proceso, es decir, si ocurrió en la primera instancia tiene que apelar, si ocurrió en la segunda instancia tiene que ir a la casación. Lo mismo con la última, en general por incongruencia del fallo con las acciones que fueron objeto del proceso. Ahora, si es la segunda, la de en medio, cuando no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, ahí expresamente le dice cuál es el mecanismo para resolverlo. Entonces, si fuera nuevamente esta demanda de la rescisión del contrato y la reclamación de daños y perjuicios, dice que en ese caso procedería el recurso de ampliación. Entonces, si por ejemplo el juez dicta su sentencia, declara con lugar la demanda de rescisión del contrato y no se pronuncia en cuanto a los daños y perjuicios, yo interpongo un recurso de ampliación. Si el juez me declara con lugar mi recurso, pues ya tengo una sentencia completa y ya cada una de las partes verá si la quiere apelar o no la quiere apelar. Pero luego, si el juez me declara sin lugar ese recurso de ampliación, yo tendría que interponer un recurso de apelación. Tramitado el recurso de apelación, puede ser que la sala corrija el defecto, entonces ya no hay problema, pero también puede ser que la sala mantenga el mismo defecto, nuevamente ante la sala un recurso de ampliación, y si la sala mantiene a pesar de eso el defecto, entonces en los casos en que procede el recurso de casación podrá interponer un recurso de casación. ¿Algo más? No, lo dejamos por aquí entonces y los veo luego.